Perdón, fui a saludar a unos queridos hermanos que están por primera vez hoy aquí entre nosotros, así que están muy bienvenidos, se perdieron para llegar, pero bueno, ya conocen el camino, así que estamos contentos que estén en medio de la familia del Señor. Hay un libro que se llama Misericordia más Verdad, del pastor Claudio Pagura, de Rosario. Y este libro pone un equilibrio tan sano, tan bueno, entre la misericordia y la verdad, o la misericordia y la justicia. Siempre parece que hay una tensión entre la misericordia y la justicia. Y a veces los que son muy misericordiosos tratan a los que procuran actuar en justicia, los tratan de legalistas, y los que tratan de andar en justicia y en verdad tratan a los otros de libertinos o de liberales. Y creo que la Biblia pone un equilibrio muy grande entre la justicia y la misericordia. Nadie fue más justo que Jesús y nadie fue más misericordioso que Jesús. En Jesús se concentra la misericordia y la justicia. Las dos cosas se encuentran en Él. Y Jesús es nuestro modelo a imitar. Tenemos que ser justos y tenemos que ser misericordiosos a la vez. Y este libro muy sano trata temas muy específicos y pone un equilibrio entre misericordia y justicia. Por eso el libro se llama Misericordia más Verdad. Son las dos cosas. Jesús fue 100% justo y 100% misericordioso. Entonces, ese equilibrio es lo que el Señor quiere lograr en nuestra vida. Por eso recomiendo la lectura de este libro de Claudio Pagura. Si abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 1, perdón, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo para que sepa cómo debe comportarse, cómo debe conducirse, cómo debe actuar en la casa de Dios. Y le dice que la casa de Dios es columna de la verdad, la casa de Dios. Y cuando hablamos de esto, los otros días decíamos que la palabra en el original es estilo y que todas las versiones la traducen por columna. De ahí viene esa frase estilo de vida, aunque estilo de vida es una frase muy reciente. Según algunos, recién en el año 39 comenzó a usarse esta expresión estilo de vida. Antes las sociedades eran muy homogéneas, pero desde ese entonces en adelante comenzó a haber diferentes estilos de vida. Dice columna y baluarte, o sea, fundamento de la verdad. La palabra baluarte, y aquí algunos me hablaron de esta palabra, yo usé la palabra baluarte como fundamento en el mensaje anterior, como base. La palabra en el original
es hedraioma. Hedraios significa firme y viene de hedra, que significa asiento o apoyo. En esta versión se traduce como baluarte, pero muchas otras versiones dice la Iglesia es columna y apoyo, o columna y asiento de la verdad. Y esa traducción es correcta. La palabra baluarte a veces nos da idea de otra cosa, no nos da idea de fundamento. Pero lo que Pablo quiso expresar es justamente esto, que la Iglesia es la columna y es el asiento, el apoyo de la verdad. La columna es la parte visible. La Iglesia es columna de la verdad. Es lo que se ve, es lo visible. Mencionamos que esas columnas son columnas con inscripciones, con dibujos. Eran columnas que recordaban cosas, sucesos, situaciones del pasado, cosas que habían vivido en otro tiempo. Y la Iglesia debe mostrar justamente eso, con la vida, con la forma de actuar, con la forma de comportarse, debe mostrar qué es la Iglesia, con su familia, con la conducta diaria, en el trabajo. La Iglesia debe mostrar el Evangelio viviente. No es solamente el Evangelio de las palabras, sino es el Evangelio de la conducta. No solamente lo escucho, sino que lo veo. Lo veo en tu forma de vivir, en tu forma de comportarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo. Ahí veo el Evangelio viviente. Hay un hermano que estaba con nosotros cuando estábamos acá en el otro salón en calle Güemes, que un día me dijo, tengo un vecino que es cristiano, no concurre acá con nosotros, va a otra iglesia, pero los vecinos dicen de él, ese sí que es cristiano. No lo dicen de mí, lo dicen de él. ¿Y por qué lo decían de él? Por su forma de vivir. Era tan evidente el Evangelio en su propia vida que los vecinos decían, ese sí que es cristiano. El Señor haga de nosotros como este hombre. Amén. Que la gente pueda decir, esa sí que es cristiana. Ese sí que es cristiano. No solo por las palabras, sino por la conducta, por el diario vivir. Un evangelio viviente. La Iglesia es columna de la verdad. Es baluarte, es apoyo, es fundamento. O sea, aquello que sostiene la columna no se ve, es el cimiento de la columna, pero es fundamental. Creer que Jesucristo es Dios es fundamental, no se ve eso, pero es nuestra fe. Creemos que Jesús es Dios hecho carne, que vino a este mundo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. No es visible, pero es el apoyo, el cimiento de la columna. Sin eso, la columna no tiene sentido. Seamos moralistas. Creer que la palabra es divinamente inspirada es parte de nuestra fe. Para algunos son cuentos. Algunos fueron a los seminarios y se hicieron ateos, porque le enseñaron lo contrario a la sencillez de la palabra del Señor. La palabra es sencilla, no es difícil de entender, no es difícil de comprender, no es para eruditos, no hay que ir a un seminario para entender la palabra. Dios ha hecho
un libro sencillo para que todos podamos entenderlo y podamos vivirlo. Amén. Y tenemos que creer que cuando abrimos las Sagradas Escrituras cada día y leemos esa porción diaria, estamos leyendo a Dios. Es Dios quien nos escribe, es Dios quien nos habla, es Dios el que nos invita a vivir de esta manera. Dios es el Señor del libro. Amén. Parte de ese fundamento es el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio que Jesús predicaba. Acá el cartel que está aquí arriba dice: venga tu reino, establezcase tu reino. Es parte del Padre Nuestro. Y parte de nuestro fundamento es el Evangelio del reino de Dios. En Marcos 1:15 Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino es fundamento de la columna de la verdad. Sin Evangelio del reino, la columna que se levanta es una columna religiosa, pero no la columna de la verdad. Cuando Dios le plació revelarnos el Evangelio del reino, todo se puso en su lugar. Me fui al diccionario de la Real Academia para buscar esta palabra plació, y dice una de las formas, dice plugo, y en la versión anterior a esta justamente dice plugo. Es el placer de Dios, es el deseo de Dios. Cuando Dios, de motus propio, de deseo propio, tuvo no sé cómo decirlo, el atrevimiento de revelarnos el Evangelio del reino, todas las cosas comenzaron a ubicarse en su lugar. La familia, nuestras familias, llegaron a ser lo que son gracias al Evangelio del reino. ¿Te puedes imaginar tu familia sin el señorío de Cristo? Es el señorío de Cristo lo que pone a la familia en su lugar, en orden, y lo que hace que podamos crecer y desarrollarnos como familia, y que el hombre ocupe su lugar como cabeza, como responsable, como aquel que lleva a su familia adelante, un hombre que ama a su esposa y la ama sacrificialmente, una esposa que honra a su marido, hijos que obedecen, que honran a sus padres, padres que crían a sus hijos en el temor de Dios. Fue el Evangelio del reino lo que fue poniendo a la familia en su lugar. Hace un tiempo atrás pregunté: ¿cuántos de ustedes, dije no levanten la mano para no tener problema, pero cuántos de ustedes estarían separados si no fuera por el señorío de Cristo? Y muchos no levantaron la mano, pero con la cabeza hacían así. Es verdad. Bendito sea el Señor, que salvó nuestras familias. Amén. Y que quiere seguir salvando nuestra familia, nuestra descendencia también. La quiere seguir llevando adelante. El
Evangelio del Reino nos llevó a actuar con honradez, a devolver bien por mal. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil. Es fácil decirlo, pero cuando llega el momento, devolver bien al que te ha hecho mal no es fácil. Pero con Jesucristo es posible. Amén. Con Jesucristo es posible esa transformación de nuestras vidas, ese cambio. Humanamente queremos devolver mal por mal. Me hizo mal, me hiciste una. Decir la verdad. Devolver lo que no es de uno. ¿Cuántos casos hubo de personas, hermanos, que devolvieron cosas que no eran de ellos? ¿Cuántos prefirieron perder? Prefirieron perder. Y honraron a Dios. El Señor nos enseñó a trabajar secularmente para Él. El ejemplo más claro que tengo de esto es Daniel Divano. Daniel Divano trabajaba en la empresa Whistler, una empresa inglesa, y fabricaba papel aquí en Argentina, papel fino, papel para cheques, para documentos. Y él entró como cadete a trabajar en esa empresa, pero trabajaba como cualquier otro, porque hay que trabajar, ¿qué va a hacer? Y no andaba bien en su trabajo. Y él sabía que estaban por echarlo de la empresa. Hasta que escuchó del Evangelio del Reino. Él dice, yo me convertí. Es uno de los casos que se volvió a bautizar, porque dijo, no, yo me bauticé siendo inconverso. Y no hubo quien le sacara de la cabeza y se volvió a bautizar. Porque dice, ahí me convertí, cuando escuché el Evangelio del Reino. Pero cuando escuchó que tenía que trabajar como para el Señor y que tenía que trabajar para enriquecer al patrón o a la empresa para que le vaya bien, le movió la estantería. Y cambió de actitud y comenzó a trabajar en la empresa de tal manera que no lo echaron. No solo que no lo echaron, sino que comenzó a escalar posiciones dentro de la empresa. Cuando vino la ley de promoción industrial en el país, en las provincias, y que si trasladaban empresas a las provincias, eximían del pago del IVA por creo que 10 años, se lo daban como crédito a las empresas. Tenían que elegir a alguien que vaya de gerente a San Luis, porque Whistler iba a abrir allá una empresa que iba a hacer resma de papel, o sea, el papel común. No era su especialidad, pero iban a abrir, llevaban las bobinas de papel y allá hacían las resmas. Y bueno, había varios ingenieros que estaban ahí a ver a cuál van a elegir de estos ingenieros. Cuando lo eligieron a Daniel, lo llamaron y le dijeron para que vaya como gerente a San Luis. Ni él lo podía creer, ni los demás ingenieros. Él no es ingeniero. Pero cambió su mentalidad.
cambió su manera de trabajar. Comenzó a trabajar en la empresa como para el Señor. La empresa es del Señor y llegó a este punto, que a él lo pusieron como gerente en esa empresa. Hermanos, eso es posible gracias al Evangelio del Reino. Amén. No hay otra forma de cambiar la mentalidad de que alguien trabaje en una empresa y llegue a progresar tanto, de alguien que lo iban a despedir a llegar a gerente. Pero Cristo lo hace posible. Amén. Cristo lo hace posible y Él cambió y puede seguir transformando. Daniel se llevaba mal con su mamá, muy mal. Daniel tiene un carácter especial. Cuando uno lo conoce, se da cuenta el corazón que tiene. Un hombre precioso. Él se llevaba muy mal con su mamá. Cuando entendió el señorío de Cristo y que tenía que honrar a su mamá, le dijeron: tenés que honrar a tu mamá. Le dijeron: llevarle un ramo de flores a tu mamá. ¿Llevarle un ramo de flores a mi mamá? Jamás. Nunca. Cuando iba para su casa, pasó por una florería, compró el ramo de flores y dijo: voy a llegar tarde. Y le dejó el ramo de flores en el florero. Como me voy temprano al otro día, antes que ella se levante, voy para el trabajo, ahí va a estar el ramo de flores. Cuando abre la puerta de su casa, se olvidó que estaban festejando un cumpleaños. Abrió la puerta y se encontró con toda la familia y Daniel con el ramo de flores en su mano. Así que Dios se la hizo justa. Fue, le dio el ramo de flores a su mamá y un beso. Al otro día, Raulito se lo fue a ver a Daniel. Le dijo: Daniel, si vos pudiste hacer eso con mamá, yo quiero lo que vos tenés. Solo Cristo. Solo alguien que se pone bajo el señorío de Cristo puede hacer una cosa semejante y puede transformar de tal manera nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Él, que cambia toda situación. El señorío de Cristo nos enseñó para qué vivimos, para qué estudiamos, para qué trabajamos, para qué nos casamos, cuál es el propósito de la salvación. El Evangelio del Reino nos dio claridad de propósito, sentido, le dio sentido a la vida. En todas las áreas de nuestra vida. La luz del Evangelio del Reino nos abrió las Escrituras. Comenzamos a entender la Biblia, se nos abrieron los ojos. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo nos ubica, pone las cosas en orden. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Y cuando nos ponemos bajo el gobierno de Jesucristo, entonces comenzamos a entender los mandamientos, las enseñanzas del Señor, el porqué de cada cosa. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es: ¿quién manda en tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el dueño de tu familia? ¿Quién es el dueño de tu tiempo, de tu dinero, de tu futuro, de tus proyectos? Cuando eso está en orden, todo
es fácil, todo es comprensible. Sabemos para qué vivimos y vivimos de ahí en adelante con propósito. Para un hijo del reino es fácil no mentir. Para un hijo del reino es fácil tener un noviazgo santo. Para un hijo del reino es fácil ser un buen trabajador, amar a la familia, no engañar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Señor que gobierna sobre su propia vida y un Espíritu Santo que le da la fuerza y la capacidad para poder vivir conforme la orientación del Señor. Amén. Tantas veces escuché en otro tiempo, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana es fácil. Lo difícil es ser inconverso. ¿Es así o no es así? Es más fácil ser cristiano que ser ateo. Hay que romperse la cabeza para ser ateo y creer que todo se hizo de la nada. Pero cuando uno cree en Dios, dice, mi Dios lo hizo todo. Mi Señor lo hizo todo. Y Él lo hizo todo bien y puso las cosas en su lugar. Cuando le conté los otros domingos de ese pastor que le pidió al chapista un presupuesto trucho para quedarse con dinero del seguro, la pregunta de alguno es, ¿con qué evangelio se convirtió? Es pastor, pero no porque es pastor, aunque no fuera pastor. Pedirle al chapista un presupuesto trucho para engañar a la compañía de seguro. Es lógico que algunos se pregunten con qué evangelio se convirtió. Un evangelio que le permite mentir, que le permite robar, que le permite engañar, que le permite estafar, que le permite hacer mentir a otro. Es lógico que alguien se haga esa pregunta. Yo no conozco ese evangelio y seguro que muchos de ustedes también lo conocen. Yo lo prediqué, ese evangelio. El que te dice, cree solamente y serás salvo, siempre salvo, no importa cómo vivas. Yo no conozco ese evangelio. El evangelio que Cristo predicó es el evangelio del reino que dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dice las dos cosas. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Creer en la obra de Jesucristo. Creer que Él cargó con nuestros pecados. Creer que Él murió por todos nosotros. Y lo segundo es arrepentirse, que significa cambio de actitud. Un cambio total en mi corazón, de rebelde a sumiso a la voluntad del Señor. Que significa confieso, desecho mis pecados. Abandono el pecado para siempre. Sin el fundamento del Evangelio del Reino de Dios, no hay columna visible de la verdad. Sin el Evangelio del Reino, lo único que nos va a diferenciar de otros es la religión. Los hijos del Reino tienen un estilo de vida y ese estilo de vida es el de su Señor. Quieren vivir como su Señor y quieren actuar como su Señor. Amén.
Los hijos del reino quieren vivir como Jesús. La meta de la vida es ser transformados a la imagen de Jesús. Amén. ¿Podemos decirlo todos juntos? La meta de mi vida es ser como Jesús. La meta de mi vida es ser como Jesús. Amén. ¿Lo decimos otra vez? La meta de mi vida es ser como Jesús. Esa es la única meta que tenemos en esta vida. La transformación por la obra del Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano, sino por la operación del Espíritu en cada uno de nosotros. Keith Benson nos enseñó a santificar el diario vivir. Las cosas más pequeñas de la vida familiar, la vida en el trabajo, en la calle, en toda nuestra actuación, santificarla, que se pueda ver a Cristo en nuestro diario caminar. Estos días que estuvo Giovanni Traetino en Argentina y pude tener tiempo, poco más de tiempo para estar con él, y que Giovanni Traetino es el Keith Benson versión italiana. Una dulzura, un trato, una sencillez, una humildad, y uno queda encantado cuando está al lado de un hombre con esa altura espiritual. Tristemente conozco muy de cerca ese evangelio que se puede predicar y que se puede ser como este pastor. La pregunta de alguno es cómo hacen algunos para justificarse si roba en su negocio o si miente o si vive en adulterio. Y la respuesta es: yo soy salvo por la fe, no por las obras. Tiene un filo de verdad, pero no es toda la verdad. Yo soy salvo por la fe, no por las obras. Otra respuesta es: el que me salva es Cristo, no mi conducta. Tiene un filo de verdad, pero no es toda la verdad. En los últimos tiempos se añadió otra frase más: Dios me ama y quiere mi felicidad. Y con ese quiere mi felicidad puedo hacer lo que se me da la gana. Como ustedes se dan cuenta, hay mezcla. Eso es fe sin arrepentimiento. Es la mitad del Evangelio. Fe, cree, pero es fe sin arrepentimiento. El Evangelio del Reino y Señoría de Cristo son inseparables. El único que tiene autoridad para enseñarnos qué Evangelio tenemos que vivir y predicar es Jesucristo. Cualquier otro Evangelio es mezcla. No es que es todo mentira, pero es mezcla. Es mezcla. Cuando alguien puede decir, yo soy salvo por la fe, no por las obras, está diciendo media verdad. No es que está mintiendo, pero es media verdad. No es completo. No es completo. Somos salvos por la fe. Pero junto con la fe nos pide arrepentimiento, cambio de actitud. No encontramos una conversión por la fe sin arrepentimiento. A los que creyeron el día de Pentecostés, esos miles que estaban ahí, creyeron
lo que Pedro le dijo en su mensaje y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro, ¿qué le dijo? Ahora que creen, ahora que entendieron que este era el Mesías, que este era el Hijo de Dios, que había venido para salvarnos después de su mensaje, ahora que creyeron, arrepiéntanse. Le faltaba la otra parte. Y a los que se arrepintieron y creyeron, estos fueron bautizados ese día. Hay unos textos. Isaías lo profetizó esto. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegría, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿qué dice? Isaías profetizó que esto es lo que se iba a anunciar. Juan el Bautista también lo anunció. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo predicó. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y reino van asociados. No podemos pensar en arrepentimiento sin reino. Jesús lo predicó en toda la región de Galilea. Mateo 4:23 dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús asocia creer con arrepentimiento. Las dos cosas van juntas. Creer y arrepentimiento van de la mano. No solo en Galilea predicó, sino en todas las ciudades y aldeas. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 8:1-3. Aconteció después que Juan iba por todas las ciudades, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 también iban con él. Jesús tenía identidad, sabía para qué estaba en la tierra. Dice el evangelio de Lucas, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie. ¿Qué cosa tenía que anunciar? El evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Él fue enviado para esto, para predicar este evangelio. Lucas 9:1-2, la gran comisión incluye el contenido del mensaje. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. También a los 70, en Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles. ¿Qué tenían que decirles los 70? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas anuncia que todo el ceremonial y las profecías mesiánicas terminaron con Juan, o sea, Juan el Bautista. Ahora llegó el cumplimiento de todo esto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios
es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús dijo: antes que vuelva será predicado este evangelio del reino, en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino sea anunciado en todas las naciones, así dice, vendrá el fin, volverá el Señor. ¿Qué evangelio predicó Jesús? ¿Qué evangelio predicó Jesús? El evangelio del reino. ¿Cuál es el mayor enemigo del evangelio del reino? El mayor enemigo del evangelio del reino es el humanismo. El humanismo es mejor que el cristianismo. Es más bueno que Dios. ¿No es así? Es más bueno que el churro con chocolate. El humanismo es buenísimo. Es buenísimo. La religión que más está creciendo en Estados Unidos actualmente, y me llamó la atención cuando estuve allá porque me comentaban de predicadores muy famosos, escritores muy conocidos, que se hicieron universalistas. La religión que más crece es el universalismo. El universalismo cree que todos se salvan y que no hay juicio y no hay condenación. Eso cree el universalismo. Y es la religión que más está creciendo. O sea, si todos se salvan, si no hay juicio, si no nos van a pedir cuenta, comamos y vivamos. ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Todo da lo mismo. ¿Para qué tantas leyes? ¿Para qué tantas enseñanzas, tantos mandamientos? Y el humanismo, basándose en las Escrituras, cree que al final todo se salva. El humanismo está metido en todos nosotros. En mayor o en menor grado, en todos nosotros está esa parte de humanismo. Por eso es que necesitamos continuamente de la palabra de Dios. Continuamente necesitamos de este timón. Continuamente necesitamos que se nos ponga la plomada. Villavoz es un barrio que edificaron los italianos. Y los italianos se olvidaron de traer la plomada. Y el nivel y la escuadra. Entonces uno se para en la vereda y mira el frente de las casas que tendrían que guardar la línea municipal y uno lo ve que ese... Y algunos que se pasaron al terreno del vecino y alguna pared. Después se fueron mejorando muchísimo. Si uno edifica sin plomada, seguro que va a edificar torcido. Necesitamos continuamente la plomada. Amén. Tú y yo, todos, necesitamos continuamente de la palabra del Señor, porque nuestro corazón se inclina siempre para lo humano. Por eso este libro, por lo menos a mí me hizo tanto bien leerlo, Misericordia más verdad. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Solamente quiero mostrar una de las formas como se manifiesta el reino de Dios. Dios lo manifiesta estableciendo sus leyes. El único que tiene autoridad para establecer las leyes universales es Dios.
no los hombres. Y todas las leyes que hay en los países están basadas en el decálogo, están basadas en los mandamientos del Señor. El único que tiene autoridad moral para establecer las leyes para todo el mundo es Él. Las leyes de Dios son para todos los hombres. Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios lo dijo. Es mandamiento. Y es mandamiento para todos los hombres. Y si no se vive de acuerdo a estos mandamientos, Dios algún día va a pedir cuenta. Honra a tu padre y a tu madre. Es mandamiento expresado por Dios. Y Dios es quien lo dice. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Marido, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Son mandamientos, enseñanzas que Dios ha establecido. Y es para todos los hombres. Es universal la ley de Dios. Nos toca a todos los hombres. Todos estamos obligados a cumplir estas leyes. Como no podíamos cumplir estas leyes, vino Jesucristo, cargó con todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros males. El que creyó en esto recibió al Señor en su propia vida, recibe al Espíritu Santo, que es el que capacita, que da la fuerza para poder vivir estos mandamientos. En la fuerza humana es imposible, pero en la fuerza del Espíritu es posible. Por eso es que Dios manda a todos los hombres que vivamos de acuerdo a su voluntad. Él lo ha establecido y Él dijo: es posible vivir. La ley de Dios está escrita en la conciencia de los hombres y mujeres. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos. En nuestra conciencia está escrita la ley de Dios. Y tú sabes que lo que digo es así. En tu conciencia, en mi conciencia, que es lo más cercano a Dios, del ser humano, del ser interior, ahí está escrita la verdad de Dios. Hay personas que a veces me preguntan sobre alguna situación específica de su propia vida. Suelo escucharles, pregunto un poco más para ampliar el cuadro, y cuando entendí el cuadro, la situación, suelo preguntar: ¿y vos qué pensás? En la mayoría de los casos, la persona tiene la respuesta. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Digo después. ¿Y por qué no haces lo que vos sabés? La respuesta ya está. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque la verdad de Dios está escrita en nuestro interior. Y por eso que está escrito ahí en el interior, hombres y mujeres tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después presentarse en el tribunal de Cristo. Está establecido
que sea de esta manera. Tú sabes en tu conciencia si lo que haces está bien o está mal. No digo que la gente lo reconozca fácilmente, pero cuando uno puede intimar, yo digo, el mejor lugar para conocer el corazón de una persona es el confesionario. No es que tengamos un confesionario, pero cuando nos sentamos a hablar, sin fachada, sin careta, sin tener que demostrar nada, con sinceridad de corazón, en su corazón la persona sabe. Y tú sabes en tu conciencia si lo que haces está bien o está mal. Tú sabes en tu conciencia si tus intenciones son correctas o no. Hay cosas que yo me doy cuenta que tengo que corregir. Especialmente cuando me pongo a orar, ahí aparecen. Hay que corregir. Señor, perdóname. Señor, quiero tener tu corazón. No es correcto esto. Tú sabes en tu conciencia si estás actuando con transparencia o hay algo de tinieblas en tu mente o en tu corazón. Tú lo sabes. No hace falta que alguien te lo señale. Acá adentro hay algo tan suave, tan suave. Recuerdo esa vez que le pregunté al Señor, Señor, y Él me dijo, no. Pero me lo dijo tan suavecito, pero tan suavecito, que dije, me habrá parecido. Y hice lo que no hay que hacer. Lo comencé a razonar. ¿Y por qué está mal? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Es pecaminoso? No, no era pecaminoso. ¿Hay algo incorrecto? No. Y lo razoné. Y dije, sí. Luego tuve que llorar. Pedí perdón. ¿Por qué? En mi corazón había un no de Dios, muy suave, apenas perceptible, pero yo sabía que era Dios. Y tú también. Tú también. Todos los que estamos aquí conocemos el sí o el no de Dios en nuestra conciencia. Ahora, podemos aturdirla la conciencia, eso sí. Te pones a gritar, a razonar, a discutir y ya está. Y la conciencia se queda tranquila. No te va a seguir insistiendo. Pero ahí está, molestando. Y sigue molestando. Tú sabes en tu conciencia si tienes profunda paz cuando hablas, cuando estás diciendo algo de alguien. Si es incorrecto, acá suena el despertador. Pero es ese despertador que no, al dormido no lo va a despertar. Pero suena. ¿Hay algo que te molesta en tu interior? Arréglalo. No es difícil arreglar. Arréglalo. Levanta el teléfono, escribe un correo, busca a la persona, encuéntrate con él o por ahí es con Dios solamente. Pero tú sabes
tú sabes. Tengamos una vida limpia, transparente con el Señor. Amén. Pregunté el otro día, ¿el reino de Dios es visible o invisible? Y es las dos cosas. Jesús lo dijo. Jesús dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver el reino. O sea, el reino es invisible, pero el reino es visible. Jesús lo dijo. El que nace de nuevo lo ve. El que no nace de nuevo no lo ve. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nació de nuevo entró y vio. Para el que nació de nuevo, el reino es visible. Se ve. Se ve. Uno lo ve continuamente. Hay cosas que la ven en forma física y hay otras cosas que la ven en forma espiritual. Pero se ve. Porque fueron abiertos los ojos de su entendimiento y ahora ve lo que antes no veía. Ahora resplandece delante de él lo que antes era tinieblas. Ve, porque nació por la obra del Espíritu Santo. El nacido por el Espíritu ve las cosas espiritualmente y entiende los mandamientos de Dios por el Espíritu. Fuimos llamados a vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Tenemos que discernir las cosas, las situaciones, las palabras, las propuestas. Tenemos que discernirlas por el Espíritu. Tiempo atrás tenía que tomar una decisión. Y preguntaba por aquí, preguntaba por allá, preguntaba unos sí, otros no. Sí, no, sí, no, sí, no. Dije, Señor, me puse delante de Él, le abrí mi corazón, le dije, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, hacia donde tú inclines mi corazón. Eso voy a hacer. Nunca había usado esa expresión antes, pero me di cuenta que era correcta. Y esperé delante del Señor que le inclinara mi corazón para lo que tenía que hacer. Cualquiera de las dos cosas que hiciera era difícil, era complicado. Cualquiera de las dos. Y yo dije, el único que puede darme la respuesta es Él. Y hacia donde el Señor inclinó mi corazón, hacia ese lado fui. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Somos herederos de un reino. Somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor mora en nosotros y mora en medio de nosotros. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejémonos guiar por el Espíritu. Amén. Ponemos de pie.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla al corazón. Cada vez que abrimos las Escrituras, y especialmente que leemos las cosas que tú dijiste, nos ubican. Señor, y en esta mañana hemos estado mirando, examinando las cosas que tú dijiste sobre el Evangelio que tenemos que predicar y el Evangelio que tenemos que vivir. Tú has venido a establecer tu reino en medio de las naciones. Tú nos has llamado para vivir en tu reino, para ser hijos del reino. Nos has llamado para ser reyes y sacerdotes, para vivir de acuerdo a tu voluntad todos los días de nuestra vida. Y sabemos que la única manera de poder vivir de esta forma es con la guía del Espíritu Santo. Por eso abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, gobierna a través de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Sé tú el Señor de nuestras vidas en todo momento, en las decisiones que tenemos que tomar, en la vida familiar, en el manejo del dinero, en las relaciones, en las conversaciones. Señor, en todo momento queremos, Señor, que tú seas Señor, dueño, amo absoluto, que gobiernes y que nos conduzcas. Por eso en esta mañana nos volvemos a entregar a ti, Señor. Como hemos cantado hoy, Señor, así queremos vivir, Señor. De esa manera, entregados a ti, Señor, llenos de ti, guiados por ti, Señor, queriendo hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Y si hay algo que molesta en nuestras conciencias, Señor, queremos arreglarlo. No dejes de hablarnos hasta que arreglemos esa situación, por pequeña que sea, porque queremos vivir en la luz. A ti sea toda la gloria, Señor, y bendito sea por siempre. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor.